¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy bien. Se fue otra semana, ¿no? Así es. Llegó el viernes con mucha información para compartir a partir de este momento. Por ejemplo, queremos ya informarles que de cara a la elección nacional y como lo prevé la Constitución, aquellas personas que quieran realizar campaña electoral o ser precandidato a la presidencia deben dejar sus cargos públicos. Tal es el caso del presidente de la ANEP, Robert Silva, que dejará su cargo el próximo miércoles para delinear su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado, confirmaron fuentes políticas a BTV Noticias. Su lugar podría ser ocupado por integrantes del sector Ciudadanos que se encuentran dentro de cargos de gobierno, entre ellos Virginia Cáceres, actual secretaria de la ANEP, Víctor Pisiquilo, actual presidente de Formación Docente, y Juan Pereira, director de UTU. En tanto, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, va a dejar su cargo para oficializar su precandidatura en representación del Partido Colorado el viernes que viene. También se confirmó la renuncia de Edgardo Ortuño como representante del Frente Amplio en OCE, que va a dejar su cargo en este caso el jueves para ocupar la primera ubicación en la lista de la vertiente artiguista. Su lugar será ocupado por el doctor Diego Pastorín. La directora del INISA, Rosana de Olivera, es otra que se va, deja su cargo el jueves que viene para dedicarse de lleno a la campaña electoral, en este caso en Cabildo Abierto. Pero a continuación tenemos más títulos para compartir con ustedes. Las autoridades de AFE presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la gestión del Frente Amplio en la compañía estatal. Hoy toda la información de los eventos para disfrutar el fin de semana en la columna cultural con Roberto Riolfo. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, se reunirá el próximo jueves y analizará si declara o no omiso a Juan Sartori. Comienza una nueva fecha del torneo Clausura. Juan Carlos Yelsa con todo el análisis. El grupo terrorista Hamás liberó a 2 rehenes estadounidenses, madre e hija, por razones humanitarias tras la mediación de Qatar. En el arranque nos vamos a ir a Río Negro. Allí está Daniel Rojas. Daniel, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel, Rosario? Gusto de saludarlos. Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se encuentra de gira por el litoral del país. Hace un ratito nada más dejó inaugurada la zafra apícola en la cooperativa Calay de la ciudad de Junín, ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Fraiventos. Allí interactuó con varias organizaciones, como es de costumbre, con varios vecinos que le pidieron fotografía, autógrafos, y también recibió inquietudes, varios planteos, como el caso de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, presidida por Guillermo Rosas, quien le entregó un memorándum, un documento en representación de todas las fuerzas vivas del departamento. Esto significa intendente, exintendente de distintas fuerzas políticas, diputados de todos los partidos y ediles en su totalidad. Además, obviamente, de comerciantes, empresarios y trabajadores. Porque en Río Negro se está muy preocupado, al igual que en Salto y en Paysandú, por el impacto que está teniendo la brecha cambiaria con la República Argentina. El tema es, Miguel, que nunca se le encuentra el fondo, el piso de esto, y la situación se sigue agravando día tras día, con miles de empleos que se han perdido como consecuencia de esto, luego de que se reabrieran las fronteras, los puentes internacionales post pandemia. Y atención, que el presidente de la República, en un diálogo mano a mano con los comerciantes y empresarios de Río Negro, les dijo que va a haber novedades en breve. Pero vamos a conocer justamente la esencia de este reclamo formulado de las fuerzas vivas que lograron reunirse después de muchísimo tiempo en Fraiventos. Reconocemos que el gobierno ha presentado algunas medidas, pero que son insuficientes, y lo que estamos notando es que, bueno, que no aparecen soluciones a esta situación económica con la frontera. La gente sigue cruzando y no encontramos motivos o cosas que motiven el consumo interno en nuestras comunidades. A pesar de todo eso, también vemos que no hay controles eficientes. Creemos que aduana puede estar haciendo su mayor esfuerzo, pero no se está notando. El contrabando es muy exagerado y es lo que nos tiene muy preocupados, ¿no? ¿Qué tan grave es la situación?
Bueno, nosotros mes a mes estamos notando más desempleo en nuestras comunidades y en el caso de los empresarios nos preocupa mucho porque cada vez vemos más difícil el solventar los puestos de trabajo. Entonces eso es lo que nos preocupa, que vemos que el tiempo pasa y no aparecen medidas concretas para dar una solución. Además del control que usted dice debe ser más exhaustivo por parte de la aduana, ¿qué otras medidas ustedes le proponen al presidente? Bueno, hay algunas que hubo una propuesta que se llamaba Vía Trabajo que fomentaba descuentos en aportes a nuevos empleos. Creemos que se pueden aplicar a empleos que ya están, porque en realidad estamos luchando por mantener las fuentes de trabajo que tenemos. Podría ser también un seguro parcial como hubo en la época del COVID. O sea, hay algunas medidas que nosotros estamos presentando, otras que ya se han tocado, pero la idea es ir apuntando a cosas concretas que ya hoy por hoy existen. Hay un régimen de cruce de frontera que no se está respetando y consideramos que eso ya está y se tiene que realizar acciones en el momento. Las autoridades de AFE presentaron denuncia penal ante Fiscalía General de la Nación por gestión del Frente Amplio en la compañía estatal. Los jerarcas sostienen que hay hechos de apariencia delictiva con visos de corrupción. El presidente y el vicepresidente de AFE, José Pollack y Gustavo Osta, asesorados por el abogado Jorge Barrera, hicieron este viernes una denuncia penal en Fiscalía contra la gestión frente amplista de la empresa estatal. Esta denuncia aparece después de que a comienzos de septiembre se publicara el informe definitivo de la auditoría interna realizada por AFE, en la que se encontraron irregularidades en distintos niveles de gravedad de las gestiones anteriores. En AFE se gastaron 25 millones de dólares en 15 años, de manera, en muchos casos, injustificada, con un incremento irracional que a nuestro juicio refiere y fundamentalmente registrados en años preelectorales. Osta también se refirió a la materia de seguridad. En el año 2004, AFE gastaba $170.000 por año. Esa cifra fue aumentando año a año hasta llegar a años arriba de los $2 millones. Es decir, se multiplicó por 10 y por 15 sin que se justificara claramente la necesidad y sin que existiera un sistema de control adecuado. El presidente de AFE, por su parte, señaló: detectamos 150 más o menos contratos de arrendamiento para casa-habitación que hace 6, 7 años que no se pagaba el arriendo. Entonces parte de esa deuda prescribió. El abogado Jorge Barrera dijo que los jerarcas, cuando detectan hechos con apariencia delictiva, tienen que hacer la denuncia. Lo que se requiere para que haya un daño a la administración pública es, en primer lugar, que exista daño patrimonial. En segundo lugar, que existan ilegitimidades o arbitrariedades. Y en tercer lugar, con un abuso del cargo. Continúa por estas horas la polémica tras la aprobación del proyecto para deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario. La actual presidenta del organismo, Casilda Echevarría, dijo que es un proyecto injusto, mientras que el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari, dijo que esto es política de Estado. Considero que es injusto porque fíjate que las personas que van a estar amparadas justamente son aquellas que han tenido varias refinanciaciones o incluso que han tenido periodos de no pago. Por lo tanto, es injusto con aquellos que han pagado. Me quedé muy golpeada. Hemos dado los argumentos desde todo punto de vista. Incluso no nos olvidemos que el país lo que tiene como un activo es el cumplimiento de los contratos. Lo dice el propio Código Civil, en los contratos las normas contractuales son la ley entre las partes. Todo esto se ve afectado. Entonces, hicimos todo lo posible, salimos en la prensa, preparamos documentos, enviamos información, fuimos a comisión 3 veces y nada de eso se vio reflejado en este proyecto, con el cual no coincidimos en absoluto. Sí, por supuesto, porque los créditos son de 20 o 25 años. Por lo tanto, aquel que llegó a 40, pero con el agravante que agregaron en este proyecto, que solo tiene que tener un X número de 210, creo que es, pagos, quiere decir que no solo refinanció, no solo mantuvo la cuota, sino que además hubo periodos en que no pagó. Entonces, claro, digo, ¿esa es la gente que tenemos que priorizar para regalarles los inmuebles? Me pregunto.
Yo no concuerdo con la visión que se ha dicho. Creo que hay que apoyar este proyecto de ley, que es muy bueno, que lo ha propuesto el propio presidente de la República, quien se comprometió el 2 de marzo, adelante de todos nosotros, de todo el país, se comprometió y cumplió. Hoy cumplió. Ya está el proyecto, ya se aprobó por una Cámara, ahora va a la otra Cámara y esperemos que se apruebe. Se aprobará con alguna modificación o no, pero se va a aprobar. Esto es una verdadera política de Estado. Tanto que los uruguayos hablamos de política de Estado. Esta lo es, y el presidente Lacalle lo ha logrado. Ha logrado que el Frente Amplio y que los 5 partidos de la coalición estemos todos de acuerdo. Entonces, bienvenida sea esta política de Estado que hoy se pone a disposición de miles de uruguayos. Continúan las negociaciones en la coalición para aprobar la reforma de la Caja de Profesionales el lunes en el plenario de diputados. Cabildo Abierto adelantó que con la última versión del texto enviado por el Poder Ejecutivo no acompañarán el proyecto. Por naturaleza estamos en contra del IAS, entonces lo hemos planteado en la 20.130, en la misma coherencia. Cuando nos plantea de que se cargaría como un segundo IAS, un segundo impuesto a los jubilados con un 7.5%, nosotros hacemos un planteamiento de recuperación salarial, de una recuperación de los años aportados. Poniendo un ejemplo, un profesional que se jubiló con 38 años, lo que falta a llegar a 40, los 2 años eso que le faltan, sería 2 años de aporte de un 3% sobre lo último por lo que estuvo aportando. Entonces, en realidad, le haces una recuperación salarial, pero por un tiempo determinado para llegar a los 40 años de aporte, que es lo que te lleva a la reforma. Entonces nos parece que es de justicia. Nos parecía que era de orden de que el Poder Ejecutivo se hiciera cargo no a partir del 2025, sino a partir del 2024. El Poder Ejecutivo no está pudiendo hoy enfrentarlo a partir del año 2024, entonces en la explicación que se nos dio y la redacción que hemos logrado hacer es abrir una ventana en caso de que si la Caja no da, que el Estado se haga cargo en el 2024, pero el proyecto por iniciativa, la inyección económica la hace en el 2025, en un caso de emergencia la podría hacer en el 2024, eso fue uno de los acuerdos que ya pudimos alcanzar. Hemos avanzado muchísimo, tenemos un diálogo muy fluido, continuo, la verdad con el delegado del Poder Ejecutivo, como con los socios de la coalición, los demás legisladores, pero todavía no tenemos un acuerdo alcanzado como para decir están los votos para votar el proyecto. Ayer les comentábamos que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en el almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, decía que es partidario de los allanamientos nocturnos y que van a presentar un proyecto para que haya una reforma constitucional. ¿Quiénes están a cargo de esto? Bueno, los senadores Sergio Botana y Carlos Camí, que se van a reunir la semana que viene y bueno, y lo van a presentar. Ya estamos de acuerdo con Camí, ya nos vamos a reunir en la semana que viene. El allanamiento nocturno es una herramienta imprescindible. El advenimiento de la pasta base, por lo que significa en términos de narcotráfico y por la violencia que entraña, justifica plenamente un tema que además el 80% de la ciudadanía está de acuerdo. Nos tenemos que entender respecto de cuál es la mejor vía para hacerlo, pero por un lado o por el otro lo vamos a encaminar. Yo lo que creo es que es una excusa más del gobierno. El gobierno hace 2 años atrás nos decía que la principal herramienta para enfrentar los problemas de seguridad pública era la LUC. La LUC se confirmó, es una herramienta que la tiene. Y en materia de seguridad y convivencia en el Uruguay hoy estamos peor. Estamos peor en materia de narcotráfico, estamos peor en materia de crimen organizado, estamos peor en materia de lavado de activos. Lo que nosotros creemos como Frente Amplio es que tenemos que discutir en serio, tener una percepción compartida de los graves problemas que tenemos en esas materias. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? Hoy somos un país de acopio, es decir, cambió el estatus del Uruguay. ¿Qué vamos a hacer? No se discute sobre eso, se discute sobre el allanamiento nocturno. Nosotros creemos que el gobierno que prometió que iba a solucionar esto, y hoy sigue siendo una de las principales preocupaciones de los uruguayos, necesita llegar a la campaña electoral diciendo que necesitaba otra herramienta. Y esa herramienta lo van a decir ellos, que se llama el allanamiento nocturno.
Y la iniciativa para habilitar precisamente los allanamientos nocturnos recibió el apoyo de Laura Raffo y de los legisladores de la bancada de legisladores nacionalistas que apoyan su precandidatura. Raffo aseguró que se trata de una herramienta más para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. La bancada entera de legisladores del movimiento político Sumar va a apoyar el proyecto de ley de reforma constitucional que va a presentar el senador Carlos Daniel Camí para habilitar los allanamientos nocturnos. Y es importante explicarle bien a la población. ¿Esto qué significa? Que se va a habilitar una nueva herramienta para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Si hay indicios que en una locación se está haciendo venta de droga, por ejemplo, se hizo toda la investigación, se juntaron esos indicios y esas pruebas, se va al juez competente, se le informa y el juez lo autoriza, aunque caiga la noche, se va a poder allanar ese lugar para encontrar pruebas, encontrar a los culpables y poderlos llevar a la justicia y que reciban su justa condena por estarse dedicando al crimen organizado o al narcotráfico. Eso es muy importante. Ningún ciudadano uruguayo de bien que no cometa delitos va a ser allanado ni en su casa, ni de día, ni de noche. Esto es con orden de un juez frente a actividades delictivas y para poder obtener las pruebas, porque lamentablemente cuando cae la noche el crimen organizado y el narcotráfico aprovechan para incrementar su actividad sabiendo que está esta prohibición de hacer allanamientos nocturnos. La JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, se va a reunir la semana que viene, el jueves concretamente, para analizar si declara omiso o no al senador Juan Sartori. El organismo espera analizar el documento que ha presentado el legislador en el que pide que se archive su caso. El próximo lunes 23 de octubre vencerá el plazo para que el senador nacionalista Juan Sartori conteste a la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la declaración jurada de bienes de su esposa. En un escrito de 6 páginas que el legislador le envió a la JUTEP en las últimas horas, argumentó que en su momento manifestó con transparencia y buena fe que desconoce el patrimonio, ya que contrajo matrimonio con la persona y no con el patrimonio de esta. Por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia, agregó Sartori en el documento. Si bien el senador reconoce que la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad que en su momento presentó contra la norma, fue eximido de responsabilidad, por lo que no podría ser sancionado. No existe incumplimiento u omisión de mi parte, agregó Sartori, e indicó la imposibilidad total, invencible y absoluta de brindar los datos de su esposa, según la sentencia de la Corte que él mismo incluyó en el escrito. Por ende, no cabe imputación de culpa, mucho menos de dolo. En su mérito, proceda a la clausura de estos obrados sin más trámite, finaliza el documento al que accedió BTV Noticias. Fuentes cercanas al legislador dijeron a nuestro servicio informativo que la hija del magnate ruso le sugirió al senador divorciarse y así no tener que hacer público su patrimonio. De todas maneras, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública se reunirá el próximo jueves y analizará si declara omiso o no al senador Juan Sartori. 5 ediles que integran la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande presentaron su renuncia a la Junta Departamental de Salto, pero no fue aprobada por el Frente Amplio. Con el objetivo de continuar la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 5 ediles que fueron designados de forma directa en la delegación uruguaya plantearon su renuncia a sus bancas a la Junta Departamental de Salto. En el Legislativo Departamental, las renuncias presentadas obtuvieron 14 votos de los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, mientras que votaron en contra los 17 ediles del Frente Amplio, por lo que el pedido no fue aprobado. Los ediles que plantearon su renuncia son Juan Ignacio Urcade, Julio César Acuña, José Luis Ambrosoni, Martín Chapa Díaz y Daniel Lewis, todos integrantes de la agrupación Aire Fresco del Partido Nacional. Recordemos que la Cámara de Representantes aprobó una declaración donde consideran necesario que la delegación uruguaya promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020. Es por esto que desde el Frente Amplio entiende que los ediles del Partido Nacional deben
dar cumplimiento a la misma, presentando su renuncia al organismo binacional y no a la Junta Departamental. Hasta la fecha, solo uno de los 11 ediles que fueron designados por el expresidente de la comisión, Carlos Albizu, renunció a su cargo como solicitó la Cámara de Representantes. En el ámbito legislativo nacional, la Cámara de Representantes rechazó el proyecto del senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, el cual buscaba impedir que aquellas personas que tengan cargos a las comisiones binacionales no puedan ejecutar otro acto público o privado de carácter político, únicamente el voto. En tanto, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Senadores, el cual propone modificar el régimen de designación y el cese de los delegados uruguayos en las comisiones binacionales. En la misma línea que el proyecto de Gandini, el Ejecutivo plantea la incompatibilidad de sus tareas con la realización de actividades políticos partidarias. Vamos a otros temas. Los abogados penalistas Homero Guerrero y Laura Robato son los nuevos defensores legales de Gustavo Penades. El Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación y la prisión preventiva para el ex senador nacionalista y también para Sebastián Mauvesim. El ex senador Gustavo Penades, imputado por 22 delitos de índole sexual, ya tiene a sus nuevos defensores legales. Se trata de los abogados penalistas Homero Guerrero y Laura Robato. Guerrero fue secretario de Presidencia en el gobierno de José Mujica y Robato es la defensora de Alejandro Balbi en la causa del pasaporte otorgado a Sebastián Marcet y una de las denunciantes en el caso de Catón Atí. Hace unas semanas, 2 días después de la imputación de Penades, Javier Vega y Francisco Quesada renunciaron a su defensa y posteriormente la justicia derivó a un abogado de oficio para que defendiera al imputado. Según pudo saber BTV Noticias, con fuente de la causa, Guerrero y Robato ya se trasladaron hacia la cárcel de Florida, lugar donde está recluido el ex senador. En las últimas horas también se conoció que el Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación y la prisión preventiva para Penades y Sebastián Mauvesim. Ambos imputados tendrán que cumplir prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Para las elecciones de este domingo hay 18.000 argentinos habilitados a votar aquí en Uruguay. Aquellas personas que residen en Uruguay y que han realizado el cambio de domicilio antes del 25 de abril de este año podrán votar de forma presencial entre las 8 de la mañana y las 18 horas con su DNI. Para la votación estarán habilitados los consulados de Montevideo, Colonia, Fray Bentos Maldonado, Paysandú y Salto. Únicamente podrán votar quienes figuren en el padrón de cada consulado. El voto para los argentinos residentes en Uruguay no es obligatorio. Sin embargo, aquellos ciudadanos que se encuentran registrados en el padrón definitivo con domicilio en Argentina tienen la obligación de participar en las elecciones, pero en caso de encontrarse en el exterior deberán justificar la no emisión del voto a partir del día siguiente y dentro de un plazo de 60 días. Y seguimos en la vecina orilla porque las estaciones de servicio de Argentina aumentan el costo de combustibles a los uruguayos. La medida se debe al cruce de miles de compatriotas al vecino país, producto de la diferencia cambiaria. Con el objetivo de desestimular, algunas estaciones de las ciudades litoraleñas comenzaron a aplicar un aumento del 35% sobre el valor actual. La decisión no solo alcanza a los surtidores de YPF, sino que también a las estaciones que compiten con la petrolera estatal argentina. Dentro de esta medida, algunas estaciones están aplicando un tope de venta de 20 litros para los autos cuya patente es extranjera. Esta situación se da en el momento en el que Uruguay y Argentina experimentan una brecha máxima histórica, con un índice de precios fronterizos de hasta 180%, según la medición a septiembre del Observatorio Económico de Salto de la Universidad Católica del Uruguay. Bien, el grupo terrorista Hamás liberó hoy con la mediación de Qatar a 2 rehenes estadounidenses, madre e hija, por razones humanitarias. Las liberadas son Judith y Natalie Ranan de Evanston, en las afueras de Chicago, según informa el medio israelí Haaretz, y han confirmado distintas agencias internacionales con fuentes de Hamás. Ambas estaban en una visita familiar en el kibutz Nahal Oz para celebrar el cumpleaños de la madre de Judith cuando fueron secuestradas en Israel el 7 de octubre durante la invasión de Hamás en suelo israelí. Madre e hija de 59 y 18 años respectivamente han sido entregadas a la Cruz Roja y ya han llegado a suelo israelí según fuentes de Hamás. Cabe recordar
que la organización terrorista mantiene secuestradas a más de 200 personas de diferentes nacionalidades desde entonces. Aquí en Montevideo a esta hora está prevista una marcha por Palestina en el Cordón y en el centro de Montevideo. Vamos con Matías Garro. Matías, bienvenido. Efectivamente, compañeros, nos encontramos aquí en plena avenida 18 de julio, ¿verdad? Donde aquí el Grupo de Coordinación por Palestina convoca a una marcha por el conflicto que se viene dando en Medio Oriente. La consigna es alto al fuego, basta de genocidio. Llaman a permitir entrar la ayuda humanitaria allí en la franja de Gaza y también reclaman lo que es la protección de la ONU a la población palestina que se encuentra en esta zona. Les comento que la Embajada de Palestina en Uruguay compartió y apoyó esta convocatoria. En su cuenta oficial escribió a los residentes en Montevideo que estén interesados en organizar por Palestina y por cesar la agresión criminal israelí a Gaza, aquí un evento para este viernes. Les comento que esta marcha fue convocada en la Plaza Libertad para marchar por 18 de julio hasta lo que tiene que ver con la Plaza Independencia, allí enfrente a la Torre Ejecutiva. Les comento también que cuenta con el apoyo de más de 30 organizaciones sociales y sindicales, por ejemplo el PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, FUCBAM, la Intersocial Feminista, y también cabe destacar que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria realizó un paro desde las 17 horas hasta la finalización del turno nocturno, justamente para adherirse a esta convocatoria. Repasamos entonces, marcha en apoyo al pueblo palestino desde la Plaza Libertad por 18 de julio hasta la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva, donde allí se va a estar leyendo una proclama. Pudimos observar la presencia de varios legisladores del Frente Amplio. También está aquí presente la embajadora de Palestina en Uruguay, a quien tuvimos la palabra hace unos días cuando se originó este conflicto. Así que en caso de tener novedades, compañeros, nosotros los volvemos a convocar. Muy bien, gracias, Mati. En otro orden, les informamos que mañana retornará a Uruguay el Hércules de la Fuerza Aérea y su tripulación tras haber cumplido con la misión humanitaria de evacuar a uruguayos y un grupo de extranjeros de Israel. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, concurrirá a recibirlos. Está previsto que el vuelo arribe a la base aérea número 1. Es viernes, en instantes va a venir Roberto Riolfo con sus recomendaciones culturales, va a estar Juan Carlos Yelsa, va a estar el profesor Serra, porque incluso desde el INUMED, Meteorología Nacional, hay una advertencia para el centro y norte del país a partir del domingo por tormentas fuertes y lluvias copiosas. Ya venimos.